Sí, ya se lo quité. Ujú. Bien, hermanos, gloria a Dios. Vamos a abrir las Biblias en el Evangelio según el libro de Hechos. Gracias a Dios que estamos estudiando, hermanos, esta serie que para mí ha sido un reto, cambiar de pronto el tipo de mensaje, hermanos. Es completamente distinto, pero me he gozado mucho en esta oportunidad. Espero que ustedes también. Vamos a tomar lectura, hermanos, para entrar en el contexto desde el versículo 22. Amén. Y vamos a leer una porción grande del 22 en adelante. Dice, hermanos, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual también mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades. En algunas traducciones dice el Seol o lugar de muerte. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, ¿qué os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy? Pero siendo profeta, y siendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación perversa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén y amén. Es la palabra de Dios, hermanos. Vamos a orar. Señor amado, Dios todopoderoso, agradecemos, Señor, de tus tantas misericordias. Agradecemos de tu amor, de tu cuidado. Agradecemos de tu perdón, Señor. Agradecemos que tengas misericordia de nosotros, Señor, que siendo aún pecadores, tú no quitas tu mano, Señor, y continúas guardándonos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por este glorioso día que nos permites tener, Señor. Gracias, amado Rey, porque nos has dado el privilegio de estar sentados aquí de nuevo, Señor. Gracias, amado Señor, porque te ha placido, Dios, hoy bendecirnos
Amado Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos mantengas alertas y deseosos, Señor, de recibir tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes en esta exposición, Señor, de tu palabra, a ser fieles, tanto al hablar como escuchar. Que ni el mucho conocimiento, ni la soberbia, ni el orgullo, Señor, sean un tropiezo para que tu palabra penetre, Dios bendito, nuestras vidas y more, Señor, en abundancia en nuestros corazones. Te pedimos por los hermanos que hoy no pueden estar aquí, Señor, por cualquier motivo, aún por aquellos que por el pecado no están, Señor. Te pedimos por los enfermos. Te pedimos también, Señor, por nuestra pequeña Astrid que está sirviéndote hoy a ti, Señor. Úsala para tu gloria, Señor. Te rogamos, amado Señor, por todos los que te están sirviendo hasta hoy en el mundo y los de la iglesia local. Ayúdalos y dales gracia en sobremanera para que continúen en esta difícil labor en donde la mayoría claudica, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, nos ponemos en tus manos hoy. Ayúdanos, amado Señor, a ser adoradores este día. Tú eres digno, Cordero. En Cristo, Padre, oramos. Amén y amén. Hermanos, el sermón de hoy lleva por título Respuesta al Evangelio, y es lo que vamos a escuchar, pero me gustaría complementar un poco lo que vimos el domingo pasado. Fue 1 hora 40 de sermón, y el domingo antepasado fueron 2 horas. Nos pasa el sol y una que le dicen entre el lenguaje católico romano, le dicen, vamos a la misa de San Rapidín, porque son 15 o 20 minutos. Entonces con que vayamos ya la hicimos. Y de pronto los cristianos nos acostumbramos también a un mensaje de 1 hora, y se hace demasiado. Dios nos ha bendecido con un lugar fresco, cómodo. Espero que siempre tengas eso en mente, sin importar la duración del sermón. Y si acaso tú llegas a cansarte, que los niños de pronto demandan, examínate, cómo está tu corazón, qué es lo que vienes a hacer el día del culto al Señor. Hermanos, voy a dar un breve resumen. Oren por mí para que sea breve, porque ya me conocen. En el versículo 25, es necesario, hermanos, para su buena comprensión y que ustedes puedan enseñar también. El versículo 25, el apóstol Pedro frena un poco su mensaje que comienza en el versículo anterior, cuando da la profecía de Joel, que esta sí yo la mencioné, acerca del derramamiento del Espíritu Santo. El apóstol Pablo está diciendo con la Biblia que lo que está sucediendo es bíblico. No es algo nuevo, no es qué está pasando, sino dice, el profeta Joel dijo que esto iba a pasar. Hoy no voy a entrar a la escatología, hermanos, pero sí quiero recordarte que estas señales que está hablando el Señor Jesús fueron profecías, algunas cumplidas y algunas que estaban por cumplirse. Muchas de las profecías, en parte, se van cumpliendo, hermanos, durante el paso del tiempo. Obviamente estamos viendo que Pedro está enfatizando no en el don de lenguas, como hoy muchas denominadas iglesias, que la mayoría no son iglesias del Señor, enfatizan más en esta parte de las lenguas y el desorden. Entendimos el culto pasado, el sermón antepasado, que este derramamiento del Espíritu Santo fue en orden. Aunque hablaban en diferentes idiomas, hermanos, se les llama lenguas, todo era ordenado. Todos escuchaban en orden, no había desorden. Todo aquello que es un desorden, pues obviamente sabemos de dónde proviene o de dónde está inspirado, porque el Espíritu Santo, Dios mismo es un Dios de orden, amén. Después en el versículo 22 empieza a predicar Pedro y empieza a dar un anuncio, hermanos, acerca del Evangelio. Recuerda que el Evangelio es vida, muerte, resurrección, próxima venida. Resumiendo un poco, hermanos, lo que es el Evangelio. Pero si te das cuenta, comienza diciendo, varones israelitas, si alguno de ustedes quiere saber cómo predicar o cuál es la estructura para predicar el Evangelio, subraya ahí. Hechos 2, desde el versículo 22, comienza a decir, señores y señoras, oigan estas palabras. Jesús de Nazaret fue un varón aprobado por Dios entre nosotros, hizo maravillas, prodigios y señales de Dios. Él lo hizo en medio de nosotros, hizo milagros, ustedes mismos lo saben. A este Jesús, que comprobó ser el santo de Dios, milagroso, lleno de poder, fue entregado por el determinado
consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, no hubo un plan B, no es decir, Jesús vino y de pronto lo derrotan por ser santo o porque lo odiaban. Algunos tratan de defender la postura de la santidad de Dios y dicen, como era tan santo, lo mataron. Los hombres prepararon consejo. Y en parte sí, hermanos, sabemos que tanto los romanos como los judíos, como nuestros pecados, colaboraron para la muerte del Señor, para que se cumpliese la profecía. Pero este texto habla de la omnisciencia de Dios, la omnisciencia, el conocimiento de todas las cosas aún antes de que las cosas sucedan. Y dice, a este, versículo 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron. Responsabilidad del hombre. Enfatizo nuevamente, el que tú seas rebelde y desobediente no es que Dios soberano te hace ser así. ¿Ok? Es importante, hermanos, que no culpemos a Dios de nuestra rebeldía. Si tú eres rebelde y desobediente, ¿Dios sigue siendo soberano o no? ¿Cierto o no? Amén, ¿verdad, hermanos? Entonces no quieras tú tratar de defender a Dios diciendo que la culpa es suya. No es así, hay responsabilidad. Entonces dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Al cual habló vida, muerte y habla ahora de resurrección. El cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque era santo, hermanos. Porque David dice de él, es importante, es el segundo salmo que estamos tocando aquí, hermanos. Es el Salmo 16 el que está tocando aquí, si quieres anotar. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ojo, hermanos. Los judíos que están escuchando a Pedro aquí saben de este salmo. ¿Y sabes a quién lo atribuyen? A David. Es un salmo de David. Pero aquí comienza Pedro a aprovechar otro texto más que habla proféticamente del Señor Jesús. Y toca este salmo con la intención de tocar las mentes de los escuchas. Porque ellos conocen el salmo, lo atribuyen a David, pero Pedro está a punto de darles una lección. Dice, porque David dice de él. Pedro reconoce que este salmo habla de David, pero también sabe que habla de alguien mayor que David, es decir, el Mesías, Jesús, el Cristo. Y esto es nuevo para los judíos, como para algunos de ustedes que lo leen, ven el título y dicen, David. Ahora, este es uno de los textos que en realidad está indicando acerca de Jesús, no como otros textos que por muchos de ustedes, por amor a Cristo, quieren poner a Cristo en todos los textos. Y no siempre es así. Aunque toda la Escritura señala a Cristo, no todos los pasajes tratan de Él. Esto es importante, hermanos, porque muchas veces queremos en realidad, en todos y cada uno de los textos, atribuirlo siempre a Jesús. Y lo ponemos a la fuerza. Es como si fuera una cajita de piezas, ¿verdad?, de geometría, y nosotros queremos meter el triángulo en el cuadrado. Lo vamos a meter, hermanos, a fin de cuentas, pero no iba ahí. Es importante. Y este salmo sí está hablando acerca de Jesús. Dice, porque de David dice, Pedro sabe, hermanos, que este salmo está enseñando de David en su momento, pero hay algunos puntos específicos en donde de pronto ya no habla de David. Jesús pudo, hermanos, haberle enseñado esto a Pedro en Lucas capítulo 24, versículo 44 al 45, no vayan. Vemos que Jesús está instruyendo a los discípulos en la Escritura y es probable que le enseñó estos salmos. También es probable que por inspiración divina, Pedro, lleno del Espíritu Santo, recordó el salmo y dijo, ¿qué? Jesús está aquí. ¿A cuántos no les ha pasado que estudiando la Biblia de pronto ven a Cristo en el Antiguo Testamento y dicen, es Cristo aquí? ¿No? Eso puede ser lo que le pasó a Pedro, hermanos. Después dice, tu santo, haciendo énfasis que Jesús cargó la plena ira de Dios en la cruz, como si Él fuera un pecador culpable por nuestro pecado, hermanos, aún siendo hecho pecado para nosotros, como dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Pero después, hermanos, versículo adelante, dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Está empezando a indicar hacia Jesús. David
que murió y fue sepultado. Y Pedro está señalando que este salmo no puede estar hablando de su autor humano David, porque él está muerto y permanece sepultado. Y el salmo tiene que hablar proféticamente del Mesías, porque dice: no permitirás que tu santo vea corrupción, que permanezca en el lugar de muerte. Y más adelante vemos que David les dice, Pedro les dice: ¿en dónde está David? Muerto y sepultado. Su tumba sabemos en dónde está. Pero este salmo está hablando de alguien que no permaneció en muerte, sino que resucitó. Y Pedro señala esto, hermanos. Él está muerto y permanece sepultado. Así que el salmo tiene que hablar proféticamente acerca del Mesías de Jesús. Después dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Todos nosotros somos testigos. Hermanos, el Señor Jesús de Nazaret, el hombre al que todos ellos conocían, aún que lo confesaron como Señor, viendo sus maravillas, prodigios, milagros, comprobando con la Escritura, viéndolo resucitado, o aún aquellos que tuvieron que ver con su muerte. Hablo en cuanto a la acción, porque todos los hombres tuvimos que ver con su muerte, pero todos lo conocieron, hermanos. Como vosotros mismos sabéis, dice el versículo 22, como vosotros mismos sabéis, la última porción, ¿verdad? Era él quien cumplió este salmo profético. Ahora, insisto, ¿cómo sabía eso Pedro? Pedro, hermanos, había visto a Jesús resucitado. Pedro vio a Jesús resucitado y tenía la evidencia básica, hermanos, de la resurrección. Y simplemente la resurrección, hermanos, por decir simplemente, daba un reporte confiable de que el Señor Jesucristo era el Mesías anunciado, que era el santo al cual no se le permitiría ver corrupción y que no permitiría a Dios que permaneciera en la muerte. Y dice: ustedes son testigos. Dice la siguiente porción: ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y Pedro, hermanos, está afirmando que lo que la multitud veía era la obra del Señor resucitado, que ascendió, quien había enviado su Espíritu Santo sobre la iglesia. Después inmediatamente cambia el Salmo 110 y esto se pone más tremendo, y vas a ver por qué Pedro está citando estos salmos. No únicamente para demostrar su conocimiento amplio en teología, sino porque quiere romper sus corazones de piedra. Porque hasta ahorita, aún los creyentes que no han sido llenos del Espíritu Santo, que probablemente por el estruendo, hermanos, de la venida del Espíritu Santo se acercaron. Es como si escucháramos una explosión aquí. Vamos y nos acercamos. Mucha gente, conforme fue manifestándose el derramamiento del Espíritu Santo, se acercaron. Y entre ellos había no creyentes, hermanos. Cita el Salmo 110 y Pedro explica al Mesías divino, hermanos. Dice: porque David no subió a los cielos. Y él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Esto, hermanos, era entendido en los judíos de este entonces literal. Dios iba a sentar a los enemigos de David a sus pies. Entonces por eso ellos entendían al Mesías venidero como un rey como David, que iba a gobernar sobre aquel yugo opresor, tanto de Roma como de la religión judía, que tenían los fariseos sobre todo, que los oprimían. Aquí el abuso en las ofrendas o en los diezmos era muy notorio. Se enriquecían los saduceos de las ofrendas de las viudas y eran hombres que se estaban endureciendo cada vez más, hermanos. Entonces ellos entendían literalmente que este Salmo 110 se refería acerca de aquel Mesías, pero más enfocado en el gobierno terrenal, en la política humana, hermanos, y no en lo celestial. Pero Pedro empieza a desmenuzarlo. Pedro está predicando este Salmo expositivamente. No es una predicación temática de Pedro, es una predicación expositiva, hermanos. Dijo el Señor a mi Señor. Y con esto, hermanos, comienza con el tercer pasaje del Antiguo Testamento que usó Pedro aquí en Hechos 2, en su primer sermón lleno del Espíritu Santo. Y este versículo del Antiguo Testamento, hermanos, es citado en el Nuevo Testamento más que cualquier otro versículo. Aproximadamente, si tú buscas concordancias, te vas a dar cuenta que este salmo se cita por lo menos 25 veces en el Nuevo Testamento. Es lo que yo encontré. Y en este salmo, hermanos, David entendía y proclamaba la deidad del Mesías. En este salmo, hermanos, el rey David, por la inspiración del Espíritu Santo, registra que Dios el Todopoderoso, el que es solo uno, el Dios del pacto con su pueblo Israel, habló al Señor de David,
David dice, mi Señor. Y Dios, el Padre Supremo, soberano, habla del Señor de David como Dios. Es buenísimo, hermanos, este pasaje, porque hoy en día está de moda mucho esa doctrina unicitaria. Son aquellos que dicen que Dios es uno y no es trino. Y se meten en apuros los pobrecitos, porque cuando quieres pedirle explicaciones acerca de cómo es posible de que Jesús está siendo bautizado, el Espíritu está sobre él y el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, o en primera de Juan capítulo 5 versículo 7, en donde dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo y en la tierra, el Padre, el Verbo que es el Hijo y el Espíritu Santo. No saben responder. Este es uno de los salmos importantes, como aquel que les di la semana pasada en Salmos y Hebreos, refiriéndose a la deidad. Cuando escuchemos deidad, los que no saben, hablamos de que es Dios, ¿ok? Y solo Él es Dios. Y Pedro está usando este pasaje para mostrar que el Mesías, quien es el enfoque del Salmo 110, es en hecho divino y Dios, hermanos. Él es Dios. Podríamos decir, ¿esto lo sabemos los cristianos? Hermano, es muy probable que lo sepas entre oídas, pero que aún no lo atesores dentro de ti. Porque hemos entendido, como no entendían aún los judíos, hemos entendido que la falta de compromiso de los judíos, la entrega y el confesar, invocar a Jesús, era por falta de conocimiento. ¿Quién era al que habían crucificado? ¿Quién era el que habían crucificado? ¿Dios es Señor, hermanos? ¿Dios es dueño de todo? Jesús también, Jesús es Dios y Jesús ha dado mandamientos a su iglesia, su cuerpo, su novia. ¿Sabes por qué algunos de ustedes no guardan los mandamientos del Señor? No hablo no robar, no matar, no hablo lo más básico como el congregarse, perseverar unánimes y esas cosas. ¿Saben por qué es? Porque aún no has conocido en realidad que Jesús, al cual tú crucificaste, es Señor y Dios. Solo es Salvador. Solo es Salvador, pero no es Señor. Y Pedro lo que está tratando de hacer es que el mismo respeto que tienen al Padre, lo tengan por el Hijo. Y en el momento que ellos se enteren qué es lo que está Pedro tratando de decir, su corazón sea por completo roto, hermanos. Porque no es solo un hombre, no solo el Hijo de Dios. En alguna parábola el Señor Jesús está explicando acerca de aquel hombre que contrató a algunas personas y mandó a unos de sus siervos a cobrarles un dinero. Ellos maltrataron a sus siervos, mandó otro siervo, ellos maltrataron al siervo, mandó a su hijo y lo mataron. Hasta ahí creo que los judíos tienen una revoltura y dicen, bueno, matamos al Hijo de Dios, si es que es el Mesías. Pero lo que está tratando de hacer Pedro es lo que tú debes hacer con aquellos que niegan la Trinidad de Dios. Hay un montón, hermanos. La Trinidad de Dios con los indoctos, por así decirlo, de la verdad de la Escritura, es negada principalmente porque dicen que esto es únicamente de la iglesia romana. No, hermanos, esto es de la iglesia cristiana. Esta teología es manifestada en la Biblia. La iglesia romana, recuerda que no únicamente ha robado el nombre de iglesia católica, lo ha robado, ha robado la vestimenta de los pastores cristianos reformados. Por ejemplo, el cuello clerical y la camisa eclesiástica es de nosotros los pastores reformados, no de los católicos romanos. Y cuellito blanco aquí, no las batas, cuellito blanco, cuello eclesiástico o clerical, es de nosotros. La iglesia lo roba también. Cantos que tenemos en la iglesia cristiana, ellos lo robaron también. Lo que no pueden robar es a nuestro Señor. Él es solo nuestro y nosotros suyos. Ni aún matándonos nos pueden robar de Él, gloria a Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, entonces Pedro, citando este salmo, es como si él dijera, literal, y no voy a hacer nada que vaya en contra, al contrario, es una buena traducción. Todos ustedes, amados hermanos, judíos y habitantes de Jerusalén, todos ustedes se equivocaron en cuanto a Jesús. Lo crucificaron como si fuera un criminal, pero su resurrección ha probado que Él es el Señor y Mesías. Su resurrección no únicamente ha probado que es el Hijo de Dios, sino que es Dios mismo. Hermanos, cuando Pedro les exhortó
en el versículo 21, si van para atrás, dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ojo, hoy van a aprender otra cosa importante. Joel, en Joel 2, está citando esto mismo. Dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor. En Joel todavía Jesús no está. Entonces, todos los judíos que conocían la Escritura pensaban, todo el que invoque el nombre de Yahweh, todo el que invoque el nombre del Padre será salvo. Pero aquí Pedro, refiriéndose a Jesús, está diciendo que todo aquel que invoque el nombre del Señor, de Jesús. Ellos como que entienden y no. Podrían dentro de ellos estar pensando, ¿qué le pasa a Pedro? Está diciendo que si invocamos el nombre de este que resucitó, de este que murió, probablemente el Hijo, el Mesías, porque resucitó, pero ¿en su nombre seremos salvos? Y lo que ellos no entienden, que aún Joel estaba hablando acerca de Jesús cuando citó, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No del Padre como tal, hermanos. Por eso hacíamos énfasis en el Salmo 110 cuando dice, el Señor dijo a mi Señor. Podríamos traducirlo, el Padre dijo, el Dios Padre dijo al Dios Hijo. Entonces no podemos referirnos a la misma palabra como por raíz, por de Dios, Yahweh, porque sí sabemos que Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero en la traducción podríamos ver que hay dos menciones distintas en cuanto al Padre y en cuanto al Hijo, pero que son en sustancia iguales en deidad. Pero hay diferencia entre las personas, Padre, Hijo, Espíritu, uno solo en tres personas. ¿Cómo es eso? Es Dios. Es Dios y solo Él es así. Es un solo Dios, en tres personas, no repartido. No es 33.3%, sino es 100% el Hijo es Dios, 100% el Espíritu Santo es Dios, 100% el Padre es Dios. Y este texto de Joel está haciendo énfasis a Cristo. ¿Por qué? Si era el Antiguo Testamento. Estoy seguro que algunos de aquí no saben cómo eran salvas las personas antes de que Cristo muriera en la cruz. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo somos salvos? Por la muerte de Jesús en la cruz. Él paga absolutamente todo en la cruz del Calvario. No en ningún otro lugar ni en la muerte. En la cruz paga por completo todo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo eran salvos antes de que Jesús muriera en la cruz? Algunos pueden creer, por la ley. Alguna persona se acercaba cuando enseñaba acerca de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento los sacerdotes y decía, esos sacrificios no lavaban los pecados. No lavaban los pecados. Apaciguaban la ira del Señor, pero no lavaban los pecados. ¿Cómo? Entonces, ¿para qué los hacían? Para apaciguar la ira del Señor. Pero los antiguos se salvaban también por medio de la fe en el Mesías anunciado, hermanos. En las pequeñas porciones que daba Dios del Espíritu Santo, ellos entendían la revelación y sabían que vendría un Mesías. Es decir, todos los hombres, desde el Génesis hasta el final de la Escritura en la revelación, serán salvos solo y exclusivamente por invocar el nombre del Señor Jesucristo. Y solamente por eso, hermanos, por fe. Ni por obras, ni por ninguna otra cosa, hermanos, sino solamente por Jesucristo y su sacrificio. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Y esta noticia es igual de hermosa y grandiosa para ellos que para ti. Porque tú también eres desobediente y negligente y pecador. Y nuestra esperanza está solo en Jesús, hermanos. Solo en Jesús. Entonces Pedro está diciendo, todos ustedes se han equivocado en cuanto a Jesús. Y la Escritura nos sigue diciendo lo mismo. Amados, amadas, todos ustedes continúan equivocándose con respecto a Jesús. Sí lo mencionan mucho, sí le lloran mucho, sí le aman como Salvador, pero no como Señor. Él es Dios. Él no es un amigo el cual te dice, no te preocupes, yo te entiendo. No hagas lo que yo te dije que tienes que hacer. No, hermanos, Él es Dios. Y estos hombres empiezan a entender eso, hermanos. Por eso hay una respuesta y vamos a entrar a nuestra predicación de hoy. Después de la confesión de Pedro, sepan pues, amados, todos, ciertísimamente, con toda verdad, todos sepan, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, y algunos dirían, pero yo no lo crucifiqué, como algunos de ustedes también podrían decir. Yo sé que los que ya conocen no, saben que participaron. Yo no tuve nada que ver en la muerte de Jesús. Si yo hubiera estado ahí, yo lo bajo de la cruz, yo no lo crucifico. No, si tú hubieras estado ahí como yo, le hubiéramos escupido y le hubiéramos arrojado rocas y le hubiéramos golpeado de cualquier manera y ofendido también, hermanos. Lo hubiéramos hecho. Ese es el pecado y la rabia y el aborrecimiento a la obediencia a Dios, hermanos. Aún nosotros conociendo, continuamos haciendo lo que queremos.
y usando a veces el domingo de una manera religiosa como para lavar nuestras penas. El Señor es digno, hermanos, de toda nuestra vida entera, a su manera, no a la nuestra. Esto es importante y no me voy a cansar de decirte que ames a la iglesia más que a tu propia vida, porque es el cuerpo de Cristo y tu vida está en Cristo, escondida en Dios, ¿verdad, hermano? No en ti, no en ti. Hay una respuesta a la predicación de Pedro, hermanos. Versículo 37. Al oír esto, los judíos duros de cerviz, hermanos, duros religiosos, ellos se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué? Ellos ya sabían que Cristo había sido muerto en la cruz, ¿sí o no? Ya. ¿Y por qué no estaban compungidos de corazón antes? Porque ellos no habían asimilado a quien habían crucificado, hermanos. Y ellos entendieron. ¿Qué estás diciendo? Que en realidad hemos colgado al Dios encarnado. De seguro en este momento, recuerda que los judíos desde pequeños memorizaban la Escritura. De hecho, los salmos son cantos que ellos sabían de memoria. Todos los niños judíos, hermanos. De hecho, hoy en día mucho ortodoxo judío sabe la Biblia, los salmos de memoria. Son cantos todo el tiempo, aunque están secos sin el Señor. E insisto, los que no sepan y defiendan esta doctrina, el Dios de los judíos actual no es nuestro Dios, mis amados. Ellos están golpeándose la cabeza en el muro de los lamentos pidiendo un Mesías. ¿Y qué creen? El Mesías ya vino y está por volver a juzgar a vivos y a muertos. ¿Habrá algunos salvos entre ellos? Sí, no todo Israel. Esa es una muy mala interpretación de la Biblia. No todo Israel, hermano, será salvo, solo los que Él haya elegido para salvación. Invocarán su nombre como Señor y Salvador. El único Dios verdadero, hermano, según la Escritura, es el Dios que proclaman los verdaderos creyentes cristianos. Ni el de los romanos, ni el de los testigos de Jehová, ni el de los mormones, luz del mundo, los judíos, ni ninguna otra religión o secta. Ninguno de ellos tiene una relación correcta con Dios el Padre. Porque la única manera de llegar a Él es a través de Cristo. Y todos ellos niegan su divinidad, niegan su supremacía, su soberanía. Lo niegan como el único puente, hermanos. Todos, si tú investigas cuántos puentes tienen las religiones, tienen diversidad. Aún la más acercada, la iglesia romana, pues tiene a un hombre que es un puente y le llaman sumo, ¿qué? ¿Sabes qué quiere decir sumo pontífice? Gran puente al infierno. El único puente para llegar al Padre es Jesucristo, hermanos. Y eso fue posible porque Él murió por nosotros en la cruz. Entonces, ellos responden a la pregunta que creo que tú debes de responder algún día. Si tú acaso no te has compungido de corazón, esta palabra es importante, hermanos. Compungir, porque no únicamente es un tipo de aflicción o tristeza, sino el diccionario, la lengua española, dice es que una persona tenga una pena profunda, un dolor intenso, aún visceral, no únicamente imaginario, sino se siente un dolor dentro de sus entrañas, hermanos. ¿Tú has sentido dolor por eso, por Cristo crucificado? ¿O remordimiento? Hermanos, examínense hoy. ¿Han llorado acerca por la acción de Cristo en la cruz? ¿O aún las lágrimas que salen es por la consecuencia de nuestros males y nuestros pecados? ¿O en realidad te has puesto a pensar y has dicho: Señor, como estos judíos, a ver, Pedro, espérame, a ver, predicador, un segundo, yo colaboré en la muerte del Dios encarnado con mis pecados, que aún hoy en día continúa siendo? Sí, ciertamente tú lo crucificaste. Tú lo crucificaste. Hermanos, ellos se compungieron de corazón, no por lo que les iba a suceder al haber crucificado a Cristo, sino por lo que sucedió a causa de ellos. Explicaba a mis hijos el arrepentimiento del mundo y el arrepentimiento del Señor. El arrepentimiento del Señor te lleva a Él sin importar nada de lo que hay en ti. El arrepentimiento del mundo es aquel que el borracho atropella a alguien y después ya no toma porque está triste porque atropelló a alguien. O aquella persona que está metida en problemas, en asuntos ilícitos o en vicios, y a raíz de eso viene una consecuencia. ¡Ay, me arrepiento! No, eso no es arrepentimiento. Eso es egoísmo, es arrepentimiento de algo que tú mismo sembraste. El arrepentimiento genuino te despoja de ti y solamente te compunges por lo que el Señor Jesucristo hizo
hizo en tu causa y por tu culpa. Por eso ellos se compungen de corazón y dijeron a Pedro, ¿qué hacemos? Varones hermanos, se confesaron de inmediato como parte de la familia celestial. Varones hermanos, que esta palabra es asombrosa. Hermanos, ¿por qué hermanos? De pronto a algunos de nosotros nos cala que nos llamen por nuestro nombre. Si te preguntas si me gusta que me llames por mi nombre, no me gusta, no me llames por mi nombre. Ni me digas pastor, no importa. Dime hermano, mejor. Si es que eres mi hermano, si no, dime por mi nombre. Pero entre nosotros, hermanos, debemos hablarnos como hermanos. Yo no voy a decirte, oh, Pedro, hola Juan. Hermanos, aún en la Iglesia Católica Romana, ¿cómo le dicen al Señor este que se siente que es un intercesor entre Dios y tú? O tú vas con ese Señor, aunque no sea tu pastor, y le vas a decir, hola Paco, ¿cómo estás? No, el Padre, el cura. Aún hay más respeto en el paganismo, hermanos. Aquí tenemos que tener respeto entre nosotros y llamarnos hermanos. Es necesario, hermanos, porque el nombre no dice nada. Y cuando decimos hermanos, decimos que tenemos algo en común. Un padre, hermanos, que únicamente fue posible que fuera nuestro padre, porque su hijo fue aplastado por él mismo. Cuando nos llamamos hermanos, reconocemos no únicamente que somos hijos de Dios, sino que fuimos hechos hijos de Dios por el sacrificio de Jesús. Así que, llámame hermano. Llámame hermano, por favor, de hoy en adelante. Amén. Ustedes también llámense hermanos, tiene mucho peso. Y estos judíos, doctos e indoctos, varones, ¿qué hacemos? Supongo que en la escena se voltearon a ver desesperados. Te dije, sí era Dios. Te dije que era el Mesías, sí, yo sabía. Yo no sabía, ¿cómo? ¿Cómo que es el Hijo de Dios al que hemos crucificado con nuestra maldad? Ellos sabían que había un cordero prometido. Ellos sabían la historia de Abraham y el sacrificio de su hijo, hermanos, no consumado. Ellos sabían que el Padre iba a proveer a su cordero y se dieron cuenta que la Pascua que ellos celebraban, la celebraron sin el cordero de la Pascua, porque en lugar de tenerlo en sus mesas, lo pusieron en la cruz. Es importante que entendamos esto porque, hermanos, yo noto mucho en la iglesia actual golpes como el fariseo en el pecho, hermanos. Oh, mi Dios, ay Dios, Dios me ama, Dios lo quiero. Ay, mi Dios y sus promesas. Pero no hay un corazón compungido. No hay un dolor verdadero que nos guía a la obediencia. Es un dolor falso, hipócrita y religioso. Lágrimas falsas. Y no es verdadero porque el arrepentimiento genuino, al ser compungido por el poder del Evangelio, lleva a un cambio. Hermanos, si conocemos en contexto bíblico del Nuevo Testamento cómo son descritos los judíos o los fariseos principalmente, ¿cómo los podríamos nombrar? ¿O cómo los podríamos definir? Como duros de corazón, no aceptaron a Jesús, no lo reconocieron. Hermanos, pero ellos se golpeaban el pecho y decían que eran de Dios. Ellos no toleraban lo malo, supuestamente, pero ellos no reconocían la humildad. Escucha bien la palabra, la humildad, la simpleza del Mesías del Señor. El hijo de un carpintero, un hombre, hermanos, que no llamaba la atención físicamente, porque aún fue despojado de todo ese tipo de bellezas, para no llamar la atención por su aspecto. Un hombre puro, que hablaba el arameo como su lengua más importante, aunque hablaba hebreo también, pero el arameo era más visto como por las personas que no tenían tanto conocimiento. A ese Jesús ellos tenían que reconocer, y a ese Jesús se tenían que arrodillar. Era difícil para ellos, hermanos. Era difícil para ellos reconocer a alguien que ante sus ojos era menor y más joven que ellos también. Hermoso mi rey, tan joven. Entonces la respuesta está indicando algo, hermanos. Es una respuesta al Evangelio. No solamente a unirse a la iglesia, sino hubo una respuesta, hermanos. Se rasgaron las vestiduras, lo más seguro que cayeron de rodillas y lloraron y clamaron: oh Señor, hemos sido aquellos que aplastaron a tu hijo por nuestros pecados. Aunque entendemos que es el Padre, hermanos, entendemos que nosotros participamos en ello. ¿Qué haremos? Si esto fue obviamente, hermanos, una obra significativa del Espíritu Santo. Por eso tenemos esa certeza, la obra del Señor
La salvación de Dios no es en base a años o asistencia de la iglesia, hermanos. No es por los años que tú tengas conociendo la Biblia. Esta va a ser vista y manifestada por un cambio genuino. No te hablo de un cambio moral, que antes no saludabas a los vecinos y ahora ya. Sino te hablo de un cambio genuino dentro. Cambio que comienza a notarse al mortificar tu carne, aborrecer el pecado, comprometerte con la obra de Dios. Hermanos, si entendemos lo que ellos entendieron ese día, somos compungidos de corazón. Y va a caer a nosotros una luz clara, hermanos. ¿Qué estoy haciendo en este mundo? ¿Para qué estoy viviendo aquí? Para mí, invirtiendo en lo perecedero. El tiempo está volando. Aquellos que rebasan los 40 años, hermanos, pueden decir junto conmigo: ha pasado volando. ¿Hacia dónde voy? ¿A dónde voy a llegar? ¿Cómo me voy a presentar a mi Señor? ¿Con qué pretextos? ¿Con qué excusas? Hermanos, se trata del Hijo de Dios. Se trata de Dios encarnado. ¿Sabes lo que esto significa, la iglesia, hermanos? No hay otra cosa más importante en la tierra que tú. ¿Sabías? ¿Hay otra cosa más importante para ti que el Señor? Tú lo necesitas, Él no nos necesita. Y ellos entendieron, hermanos, y la gran multitud que escuchaba es conmovida grandemente por su proclamación, ya no con los golpes que se daban o se dan hoy en día los religiosos judíos en el muro de los lamentos, haciéndose chichones, sin ningún resultado. Esto fue algo verdadero, no fue de apariencia, no fue de vestimenta, no fue de que andemos llorando por ahí, ay mi Señor, soy tan malo. Hermanos, eso es fariseísmo. El fariseo así era. No, esto fue tristeza combinada con gozo y resultado manifiesto en su obra de arrepentimiento. Yo no quiero seguir siendo quien soy, yo quiero vivir para mi Salvador. Colaboré en su muerte y aún entendiendo que han sido perdonados. Mira lo que dice a continuación. Hermanos, hoy vamos a ver una doctrina, no voy a terminar, que es sumamente importante porque hoy en día hay mucho peligro en cuanto a la soberanía y la responsabilidad. Unos denominados, no voy a profundizar, el antinomianista, que es anti, contra, nomos, ley, en contra de la ley. Y el otro podríamos definirlo como legalista. ¿Ok? Todo está malo, no hagas nada, todo está, te vas a condenar y esas cosas, ¿no? O sea, que anuncia, entonces obedezco y me porto bien y me voy al cielo, ¿no? Esas dos posturas, hermanos, son sumamente peligrosas hoy. Y hay una línea intermedia donde sabemos que el guardar la ley como tal de primera instancia no me va a salvar. Es decir, la obediencia no es lo que me hace salvo, pero tampoco la desobediencia. Hay una línea, hermanos, muy fácil de romper o un camino muy fácil de esquivar en donde la mayoría están cayendo. Otros trayendo carga, hablando de que si tú no obedeces te vas al infierno. Y el otro llevando a una sobreenfatizar la gracia y la salvación por ella, en donde dice tú puedes seguir siendo un irresponsable, no congregarte, no hacer nada con respecto, al cabo ya eres salvo por gracia. Nosotros entendemos, hermanos, lo correcto por la Escritura. El salvo por sola gracia, porque no había antídoto y Dios lo puso ahí. No había antídoto, de ninguna manera podíamos autocurarnos. El Señor proveyó el antídoto y es ahí. Este es Cristo, su sacrificio. Y hay una parte de respuesta en obediencia. Yo recibo el antídoto, yo guardo el antídoto, yo tengo y yo doy respuesta a ser sanado. Y vamos a ver en esta pequeña porción algo que muchos están aborreciendo, hermanos. Muchos, sobre todo aquellos que intentando defender a Dios sobreenfatizan en la soberanía de Dios. Tú no haces nada, tú no puedes actuar, tú no puedes responder, tú no puedes absolutamente colaborar en lo absoluto en tu camino en santidad. No digo que nosotros colaboramos en mi salvación, sino que nosotros colaboramos con Dios. Eso dice 2 Corintios, ¿verdad? Colaboradores de Dios. En el sentido que nosotros vamos a responder en obediencia para dar gloria a su nombre y extender el reino. ¿Tú crees que Jesús colaboró con el Padre en su obra redentora? Por supuesto. ¿Tú crees que los apóstoles han colaborado en la obra del Señor? ¿Tú crees que nuestros amados hermanos misioneros por los que oramos están colaborando en la obra de Cristo? ¿Qué sería, hermanos, si únicamente nos sentáramos y confiáramos en el Dios soberano para que Él haga todo? Pues ¿para qué existimos? ¿Para qué estamos?
para aquel Espíritu Santo en nuestras vidas. Es incorrecto, hermanos, pensar que Pedro no ofrece ningún tipo de invitación o reto para sus oyentes. Es incorrecto que nosotros vayamos a predicar y no exhortemos al arrepentimiento y a la fe. Es incorrecto, lo vamos ahora a ver con la Biblia, hermanos. También es incorrecto pensar que yo hago algo para ser salvo. Insisto, el antídoto es la sangre del Cordero. ¿Yo puedo proveer la sangre del Cordero? No, solo el Señor. Este es el antídoto, la sangre del Cordero. Todo lo demás, que yo tome un transporte para llegar al hospital y tener mi medicamento, eso es algo que yo hago por añadidura. Pero el antídoto se encuentra solo en el medicamento. Solamente, y para eso es la salvación, hermanos. Pero es incorrecto pensar que Pedro no está ofreciendo algún tipo de colaboración. En un contexto sano, y si esto causa problemas, acércate y lo entendemos, aunque no creo, es demasiado claro. Hechos 2:40, hermanos, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, sean salvos de esta generación perversa, sean salvos, huyan a Cristo. Vayan, el Señor Jesucristo decía algunas palabras como cuáles, hablando de la responsabilidad. Id, vengan, mueran, tomen su cruz, síganme, vayan. No somos títeres ni robots, hermanos. Y Pedro claramente sí les exhorta a que respondan. Y Pedro los invita a sus oyentes a que sean salvos. Obviamente, hermanos, pues no encontrarían salvación. Vayan y busquen la salvación en cualquier lugar, sino vayan ¿a dónde? A Cristo. ¿Qué hace Moisés, hermanos, con los que han sido mordidos de la víbora venenosa, las serpientes ardientes? Pone el asta. ¿Y qué más hace? Ahí está el antídoto. Sin el asta con la serpiente no hay antídoto, ¿verdad? Él provee el antídoto, Dios. ¿Pero qué hacen los hombres? Vela. Ve a la serpiente, que es repugnante, hermanos. Si lo vemos, ¿qué es lo que está diciendo la Escritura después? Así como la serpiente fue levantada, así es necesario que el Hijo de Dios, como una serpiente, sea levantada. El Santo Hijo de Dios, hermanos. Entonces Pedro claramente exhorta, hermanos, a que respondan. Y lo que podemos ver, que el poder del Espíritu Santo en ellos, hermanos, hizo que la multitud respondiera con una iniciativa impresionante. La respuesta de la multitud, hermanos, también nos ayuda a nosotros a poner una perspectiva de los eventos aquel día en Pentecostés. Primeramente están en contra o dudosos, y ahora vemos otra cosa. Y vemos que el ejercitar el don de lenguas, hermanos, produjo en los oyentes solamente asombro y también burlas. No hizo nada, hermanos, el don de lenguas. Agradezco que hay hermanos que han conocido aquí del Señor y han llegado a Él aquí y no han recorrido, como muchos de nosotros, otras iglesias de este tipo. Pero los que no saben, hay iglesias en donde en lugar de predicar la palabra, únicamente están hablando raro sin que entiendas, y brincando y revolcándose y trayendo, según ellos, revelaciones nuevas, cuando ya tenemos, hermanos, no te la terminas. Y hablan cosas extrañas, se caen, brincan y todo en desorden. Hay iglesias así, o pastores que según ellos traen anuncios nuevos y hablan de extraterrestres y cosas extrañas, hermanos. Hay locuras así. De hecho, lo que más busques en el YouTube o las redes, vas a encontrar ese tipo de iglesias. Muy poco vas a encontrar iglesias bíblicas que solamente se dedican a la predicación fiel del Evangelio. Es muy raro, hermanos. Se les hace poco la revelación del Señor. Pero vemos que ahí, como es el Evangelio verdadero, una predicación gloriosa de Pedro, hermanos, vemos que ellos en realidad respondieron de una manera favorable. Algo que vemos también, hermanos, que no fue hasta que el Evangelio fue predicado que vino la convicción de la fe, del arrepentimiento y de la fe. La convicción de pecado, de arrepentimiento y fe. A veces nosotros queremos solamente hablar de Dios. Hay algunos que me dicen, pastor, mira que yo tuve la oportunidad de hablar con mi familia, le hablé de Dios, ¿y qué crees? Me dijeron que creen en Dios. Claro, si tú sales a cualquier lugar y preguntas, ¿creen en Dios? ¿Qué te van a decir? Sí, sí. El asunto aquí es Cristo, y el Evangelio no trata meramente de Dios, el Padre, el que todos proclaman. El Evangelio está tratando, más que nada, hermanos, de la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo. ¿Los judíos conocían a Dios o no? ¿Lo conocían bien? Claro, hermanos, pero ¿hasta cuándo obtuvieron salvación? Hasta que conocieron a Cristo y lo confesaron, lo invocaron. ¿Cuándo? Cuando escucharon el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Que son culpables por su pecado y de la crucifixión de Cristo.
pero que aún Cristo se ofreció en sacrificio para salvación de ellos, para justificarlos. Hermanos, la salvación es impresionantemente gratuita, porque la salvación viene cuando tú eres justificado. ¿Y sabes cómo eres justificado? Por la fe. Cuando tú en realidad crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz en tu lugar y que resucitó de entre los muertos y que ascendió a los cielos y que pronto viene, tú eres justificado. Y cuando eres justificado es que tu lista de maldad no es borrada, hermanos, porque el Señor tiene una memoria eterna y omnisciente, sino que es quitada y ahora se pone en tu historial la historia de Jesús. Entonces, cuando el Padre ve eso, tu historia habla de Jesús, no de lo que tú eras. Eso es increíble. Eres justificado por creer nada más. Y estos judíos fueron justificados por creer. ¿Pero cómo creyeron? Escucharon el Evangelio. ¿Recuerdas lo que dice Romanos? ¿Y cómo van a invocar? Aquel que nunca han escuchado, al que no conocen. ¿Cómo? Pedro es enviado ¿a qué? A predicar, a testificar del Evangelio. Predicó el Evangelio y en ese momento increíble, ellos reciben. Ahora nosotros predicamos el Evangelio y no siempre vemos resultado. De hecho, en esta iglesia hemos predicado el Evangelio durante varios años y hay muchos que aún no son convertidos por la dureza en sus corazones, porque se tapan los oídos, porque toman la predicación como personal, como si el pastor lo que quisiera es herirlos y maltratarlos. Cuando el Señor está mostrando que sabe todo de sus vidas con el propósito de que se sientan humillados, sabiendo que ese gran bulto de pecados hizo que el Señor fuera a la cruz. ¡Ay, Señor! Yo te llevé ahí, Señor, por el previo conocimiento y voluntad del Padre, pero yo colaboré. No es hasta que ellos reconocen su maldad, que se arrepienten en verdad y reciben, hermanos, lo necesario para salvación. No fue hasta que el Evangelio fue predicado que vino la convicción de pecado, de arrepentimiento y fe. El poder del Espíritu Santo a través de la predicación. Y esta fue, hermanos, la obra que Dios realmente quiso lograr. Dice, se compungieron de corazón. Es fabuloso. Buscando las traducciones que estuve buscando, me encontré con una traducción en inglés y la traduje al español, hermanos. Y esta porción que dice, se compungieron de corazón, se traduce, fueron cortados hasta el corazón. Fueron cortados hasta el corazón. Y esta es una buena manera de describir la convicción del Espíritu Santo. ¿Has sido compungido? ¿Tu corazón ha sido cortado? En realidad hay un pensamiento constante de lo que ha sucedido ahí, tan constante como para poder frenar tus deseos carnales. Lo único que va a frenar, hermano, tu deseo de pecado es que cuando estás a punto de cometer pecado, ¡tum!, la cruz te viene a la mente. ¡Ah, Señor! ¿Cómo voy a atreverme si tú fuiste colgado ahí? La cruz es lo que nos frena, hermanos. La cruz de Cristo. Cristo en la cruz. No tanto el miedo. ¡Ay, si peco me voy a ir al infierno! Eso no, eso piensa el religioso, hermanos. Esta verdad o esta declaración, hermanos, que la Biblia hace acerca de lo que los judíos respondieron cuando entendieron la obra del Evangelio, es que ellos podrían haber dicho, envíame al infierno, pero yo no quiero colaborar contigo. Yo no quiero colaborar en tu muerte, perdón. Mejor envíame al infierno que colaborar en tu muerte. Ya no me importa mi vida. Señor, fuiste colgado ahí en mi lugar. Entonces esta traducción me gusta mucho. Fueron cortados hasta el corazón. Hermanos, ellos sabían que fueron los responsables por la muerte de Jesús. Al igual que tú y que yo, individualmente. No voltees a ver al más pecador que tú, desde tu perspectiva. Ya ves, mi amor, pecador. Tú colaboraste con la muerte, no, tú también. Los niños, hermanos, los más pequeños, todos los niños colaboraron con la muerte de Jesús. Todos aquí. No hay uno que no haya colaborado. Lo hermoso de esto, que no hay un individuo en la iglesia del Señor que no haya estado en la mente del Señor Jesucristo, soportando, hermanos, para gloria del Padre, pero también por amor a nosotros, soportando el dolor para tu salvación. Porque si el Señor Jesús hubiera claudicado, tú y yo estaríamos perdidos, mis amados hermanos. Pero el Señor Jesús venció en la cruz. ¿Sabes cómo venció? Muriendo en tu lugar. ¿Y sabes cómo lo confirma? Resucitando con poder. ¡Qué bendición! ¿Y ya, pastor? Y ya, solo cree. Y ya, solo cree. ¿Y me sigo portando mal? De ninguna manera, porque el que ha sido salvo en realidad manifestará serlo.
Así que no hay salteadores, hermanos. Tarde o temprano sabrán si tu obediencia es verdadera o es falsa, hipócrita y farisea. Hay mucho de esto, hermanos, aquí. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué puedo hablar de esto, hermanos? Porque aún en las sinagogas, cuando el mismo Señor Jesucristo estaba predicando, habían demonios ahí. Aún en la mesa del Señor, hermanos, un elegido para ser un apóstol del Señor, que le dieron la labor más importante en cuanto a la administración del dinero, hermanos, era el traidor. Por eso que no te extrañe que de pronto aquí hablemos acerca de algunos que andan encubiertos, actuando de la mejor manera, pero lo único que tienen en su mente es odio y aborrecimiento al cuerpo de Cristo. Lo seguiremos haciendo, hermanos, y seguiremos viendo manifestaciones de esto. No meramente monstruosas, sino evidentes de otra manera, hermanos. Es increíble. Y Pedro, obviamente, hermanos, se está dando cuenta de esto. También es increíble, pues, la relación que tiene en cuanto a la traducción en inglés de fueron cortados hasta el corazón. Porque sabemos que Pedro es experto en la navaja, hermanos, en la espada. No solo por la oreja de quién. ¿Recuerdas cómo se llamaba el hombre? Malco. No solo por la oreja, sino, supongo que Pedro cocinaba su pececito y no lo comía crudo, lo abría con su espada, le sacaba todas las entrañas y lo comía. Pero también Pedro tiene una puntería mala, porque Pedro no quería dar en la oreja, sería un espadachín profesional. Para dar ahí, imagínate lo que mide, ¡shum!, la oreja. No, Pedro quería matarlo en la cabeza. Pedro quería atravesar la cabeza, el cráneo de este hombre, y era un hombre fuerte, lleno de proteína, hermanos, del pez, y de nadar. Pedro era fuerte, pero ahora es diferente, hermanos. Ya no corta la oreja de uno de los hombres que arresta al Señor Jesús. Este desastre es vergonzosísimo, hermanos. Tan vergonzoso que el Señor tiene que reparar el daño, coger la oreja y ponérsela otra vez. Ay, Pedro, tú no has entendido que nosotros no hacemos ese tipo de cosas. ¿Mataremos entonces, hermanos, porque ya somos salvos? No. Aunque Pedro mostró en su carne, hermanos, hacer su mejor esfuerzo para defender la causa, con la espada del poder humano quiso cortar, pero el Señor resucitado cambió la vida de Pedro por la predicación del Evangelio, hermanos. Y cuando el poder del Espíritu Santo vino sobre Pedro, hizo otras cortadas distintas, pero que ahora agradaban al Señor. Ahora ya no cortó oreja, hermanos, ya no cortó peces, cortó corazones de raíz, para que el Señor pusiera un corazón nuevo. Abrió espacio para Jesús, hermanos, y el poder de la palabra socavó para que el Señor pusiera un corazón nuevo en ese momento. No es posible que una persona con un corazón duro responda: ¿qué hago ahora? Yo no quiero vivir en este cuerpo pecador, ya no, ¿qué hago ahora? Sígueme. Por eso es que enfatizamos en cuanto a obras, porque la obediencia es manifestación de que tú tienes un corazón nuevo. Y si aún no tienes un corazón nuevo, acércate a la iglesia, acércate a las predicaciones. Trata de obedecer la guía que Dios ha puesto para ti y no te endurezcas por tu soberbia, por tu orgullo, por tu mucho conocimiento, por tus ideas. Algunos pueden llegar a enojarse por la guía que Dios nos da desde este púlpito, hermanos. Quiero decirte que cuando tratas de hacerme daño o algo así, por la respuesta, no me das a mí, le das al mismo Señor. Es importante recibir el consejo, hermanos, aún de un miserable y pobre pescador, hijo de carpintero. Qué tan importante, ¿verdad, hermanos? Esto es lo que Pedro, hermanos, podía hacer en el poder del Espíritu Santo, predicando la palabra con la espada. ¿Cuál espada? ¿Recuerdas qué dice Efesios que es la palabra? La espada del Espíritu. Sigue siendo una espada, literal. ¿Por qué? Porque es aún más punzocortante. Porque va a penetrar. Porque discierne los pensamientos. Por eso es que cuando predicamos el Evangelio, aunque yo no conozca tu vida y tu intimidad, o cualquier otro predicador, te llega y te golpea. Y claro que duele más cuando es de frente. Porque te das cuenta que podemos publicar y predicar miles de cosas fuertes de otros predicadores. Normalmente no son para nosotros, son para atacar a los demás. Y esas las recibimos, pero ¿qué tal con lo que recibes de otro predicador de frente? Eso es más lastimoso, no quieres recibirlo. Tenemos que recibir la palabra que Dios nos da, hermanos.
Porque viene de parte de Dios. Porque esto se hace con el poder de la palabra, hermanos. Es bíblico. Si algún día tú escuchas algo aquí que no sea bíblico, vete de aquí corriendo. Si ya lo has escuchado, ¿qué estás haciendo aquí entonces? Pero si es bíblico, humíllate ante el Señor y di: Señor, perdón, la recibo de parte tuya. Entonces, por eso la respuesta, hermanos, ¿qué haremos? Y cuando Dios está trabajando en el corazón nuevo, hermanos, de alguien, ¿sabes qué es lo que quieren hacer ellos? Quieren ir a Él. Eso es lo que te decía, que es incorrecto que pensemos que el hombre no hará nada. Claro, la salvación es 100%. No queda duda. 100% la salvación es del Señor. Amén. Pero nosotros haremos. Nosotros haremos. Porque cuando Dios trabajó en el corazón del hombre, el hombre quiere ir a Él y quiere actuar para venir a Dios. Buscan la manera en cómo hacer, cómo colaborar en el reino. Ya no, Él me amó, ahora yo le voy a dar lo que me amó. No, no es cierto, no lo hagas motivado por eso. Simplemente lo hacemos porque no tenemos otra cosa que hacer. Es una respuesta: Él es mi dueño, Él es mi Señor. Ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Son palabritas, hermanos, como algunas palabras que suenan bien, son realidad. Cuando Pablo dice esto, o cuando vemos la vida entregada de los discípulos, no son cositas ahí al aire, es realidad, hermanos. O cómo es que los hermanos se entregan hoy en día a muerte por Cristo. Es increíble, predicando en comunidades en donde no quieren a Cristo y donde no los quieren a ellos. ¿Qué sentido tiene? Ya no viven más ellos, sino vive Cristo en ellos. Y lo que quiere hacer Cristo es salvar. Salvar y salvar. Lo que quiere hacer el Padre es salvar. Y lo conocemos. ¿Sabes por qué sabemos que quiere salvar? Porque lo que envió para salvar es lo más preciado que tenía, a su Hijo Jesús. ¿A poco quiere salvar a todos el Señor? ¿Tú crees que no? No envió a David, envió a su Hijo Jesús. ¿Tú crees que es digno de entregar nuestras vidas? Es su Hijo Jesús. Hermanos, hemos visto o he investigado un poco acerca de los periodos normales de la obra cristiana, porque como pastor anhelo un avivamiento en la iglesia. El avivamiento no se ve con lágrimas y golpes de pecho. El avivamiento se ve en el compromiso de las personas y en un hambre insaciable de perseverar en las cosas de Dios, con la iglesia. Líbrense de ese espíritu de comunicación con Dios interna en la soledad. No existe tal cosa, hermanos. El Señor proveyó un cuerpo para que seas parte del cuerpo. Es importante. Pero ha habido periodos normales de la obra cristiana en donde el evangelista o el predicador busca al pecador. Pero en el avivamiento o despertamiento poderoso del Espíritu Santo las cosas cambian. ¿Qué crees que sucede? El pecador busca al predicador. El pecador busca al predicador. En el día del Pentecostés, en Hechos 2, esa es una de las cosas que están manifestando un verdadero avivamiento. Es decir, hermanos, el asunto aquí es el evangelista y el predicador, quiero decirte, no solo Dios, porque a fin de cuentas tú conocerás de la predicación a Dios. Es muy peligroso interpretar la Biblia por tu propia cuenta sin maestros, se vuelve hasta satánico. Siempre tienes que buscar en la palabra con una apologética sana, la Biblia con la misma Biblia en su contexto y que hable el tema que nosotros sabemos que Dios habla claramente en su escritura. Pero ¿quieres saber si tú eres parte de una llenura del Espíritu Santo? ¿Es el predicador buscándote a ti o tú buscas al predicador? ¿Es la predicación buscándote a ti o tú buscas la predicación? Estoy triste, voy a buscar una predicación acerca de la tristeza. Y cuando es, hermanos, en tu vida el Señor, el poder de Dios, tú estás buscando al Señor y anhelas la predicación y un despertamiento generalizado, un avivamiento verdadero, que es lo que estamos rogando muchos pastores de hoy en día, es precisamente que nosotros nos despojemos de nosotros mismos y sea el Señor actuando a través de nosotros. Que se vayan los celos y el orgullo y la soberbia y la envidia y la murmuración y el silencio y la falta de práctica, de servicio. Hermanos, porque todo eso está detonando precisamente que están en contra de lo que Dios quiere hacer. En contra.
Pero como Satanás es el padre de la mentira, ¿sabes cómo actúan los que están en contra a este llamado a vengan a Jesús? Justificándose que están yendo con Jesús, pero en una dirección contraria, hermanos. Ninguno va a decir, estoy en contra de Jesús, me voy a ir. Voy a hacer lo que yo quiero, estoy en contra de Jesús. No. Él acusa a los discípulos. Ellos están equivocados. Ellos están mal. Ellos están exagerando. Ellos se toman las cosas muy en serio. Es así como actúa Satanás. ¿O qué gente diría y andaría gritando que va en contra de Jesús? ¿Estás en contra de una iglesia sana y bíblica? Estás en contra de Jesús. Porque la iglesia es el cuerpo de Jesús. Es la verdad, hermanos, aunque de mi parte es duro decirlo porque no siempre se toma bien. Pero Pedro invita a la multitud a que hagan algo. ¿Sabes qué es lo que los invita a decir? Ya voy a terminar. A que vengan a Él. A que vengan a Él. Y esto, hermanos, es importante, como lo dije en un inicio entrando a este pasaje, que solamente hemos visto 2, que muchas veces creemos que en esa invitación yo no tengo nada que hacer. Y decimos, Dios ya hará, Dios ya hizo, Dios ya me dará lo que necesito, Dios ya lo dio. Y esperamos, viendo en la mecedora, en la ventana, hermanos, cartas y cartas llegar, tiempo pasar, veo a los hermanos allá, hasta allá, y yo estoy hasta atrás. Pero el Señor está conmigo aquí en mi rinconcito. Aquí yo espero a que haga algo en mí. Normalmente, esa vida pasiva, hermanos, de falta de ir al Señor, sencillamente, lo podemos definir. Estás en pecado. Es más, hermanos, me atrevo a decir, y es la mayoría, así que nadie lo tome personal, pero tómenlo personal, por favor, en el nombre de Jesús. Todo aquel que no colabora en la reunión de oración, en las reuniones en casa, en los discipulados de los miércoles y en el culto constantemente, escucha bien, y no es pecado, escucha música secular, sin problema, sin que le llame la atención recordar el pasado ni nada, ve películas mundanas de violencia, contenido sexual, habla maldiciones sin ningún problema alguno, tiene amistades cristianas y no le importa lo que ellos hacen y continúa estando igual de cómodo, puede durar días sin orar, sin abrir la escritura y muchas otras cosas. ¿Por qué lo sabes? Porque es normal. Es lo normal, hermanos. Están afanados por el dinero, por el trabajo. ¿Por qué? Porque es lo normal. Porque dice el Señor, apartados de mí, nada podéis hacer. Aunque tú no te sientas mal, porque es la mayoría. Aunque siéntete mal para que vayas a Jesús hoy. ¿Qué haremos? Es la respuesta, hermanos, del asombro de los hombres cuando han entendido el Evangelio. Hermanos, por supuesto que Pedro está asombrado, como yo sería asombrado, agradablemente asombrado, obviamente, al ver que Dios había hecho esa obra. Es como si estamos predicando aquí o en las calles cuando vamos al hospital, que hemos visto eso, gracias a Dios. Es impactante cómo el Espíritu Santo está obrando hoy en día en la calle, hermanos. La gente está sentada atenta escuchando el sermón y no estamos diciéndole, Cristo te ama, ven, escríbele una carta a Dios y ponla en este buzón. Estamos hablándoles de su vida pecaminosa y de la condenación eterna, hermanos, que ellos han colaborado con la muerte de Jesús. Estamos predicando el Evangelio y están callados, escuchando, asentando con sus cabezas. Pero eso ni aún fue lo que Pedro vio. Pedro vio que todos, como alguna vez que fuimos al hospital, que se asentaron como 6 o 7 mujeres ahí enfrente a preguntar, ¿y qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Llorando una señora en la esquina porque el Espíritu Santo tocó sus vidas. Lo que Pedro vio, hermanos, fue un verdadero avivamiento. Gente dura, gente religiosa, gente apartada de Cristo que colaboró en la muerte de Jesús. Le dijeron, ¿qué hacemos? Y Pedro quedó asombrado porque ese que hacemos no existía. Están en Jerusalén, en donde matan profetas, donde han asesinado a Jesús, y en ese mismo lugar le están diciendo, por favor, dinos, ¿qué podemos hacer? Y Pedro está asombrado. ¿Cómo es que no me quieren crucificar? Aún están puestas ahí algunas cruces para montarme sin problema. La gente me reconoce como un discípulo de él. 3 veces lo he negado. Pedro está mostrando que ya lo está negando, hermanos. Está confesándolo.
Está mostrando un valor que únicamente viene por el poder del Espíritu Santo. Está dando una predicación pura del Evangelio. No le importa que se enojen al decirles que creen judíos, religiosos, que sienten que están del lado de Dios. Ustedes asesinaron a Jesús. Imagínate decirle a un religioso. Acércate al sacerdote de la catedral y dile: usted es un hijo del diablo religioso. Y verás si no llama a las autoridades y te detienen o te golpean los mismos feligreses. Esto es lo que dijo, hermanos, no es cualquier cosa. Y Pedro, con lo que se encuentra, que el poder del Espíritu Santo a través de la predicación los despertó y los compungió de verdad, hermanos, y los llevó a un arrepentimiento genuino. ¿Qué hacemos? Pedro está impactado, hermanos. En lugar de personas queriéndolo crucificar por causa de su predicación, por causa de Jesús, miles de personas querían confiar en Jesús como Señor y Mesías. Y Él les dijo: arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes. Este llamado no es para creer en el Dios que ellos conocían, hermanos. Es para creer que el hijo del carpintero era su Salvador. Es impresionante, hermanos. Su respuesta obviamente es dada exclusivamente por el poder del Espíritu Santo en ellos. Y Pedro responde la pregunta, y hoy también te responde a ti la pregunta: arrepiéntete. Arrepiéntete primeramente, bautícese cada uno de ustedes. Se está respondiendo al ¿qué haremos? Arrepiéntete y bautízate. Y Pedro les da algo que hacer: arrepentirse y bautizarse. ¿Tú debes arrepentirte? Entonces colaboras en tu proceso de salvación. Aunque la salvación es de Él, tú debes arrepentirte. Y obviamente el arrepentimiento se ve manifestado por obras que han cambiado tu vida. Esa es la otra postura que es peligrosa. No la de exceso de reglas y de ley para llegar al cielo, sino aquellos se están ondeando estas gentes. Es por pura gracia, hermanos. Tú no tienes que hacer nada. Es más, ni pastor necesitamos, ni predicador ni nada. Nosotros solos, por la gracia de Dios, estamos bien. Nosotros caminaremos en nuestra guía bien. Hay un montón de iglesias así, hermanos. Hay un montón de iglesias así que exhortan a los jóvenes y a las personas a no guardarse en santidad. Y vemos resultados, hermanos. Últimamente, aquellas personas que denunciamos hace poco públicamente, bíblicamente, del Congreso pasado para acá, se vieron ya los frutos de su maldad, hermanos. Una niña menor embarazada, otro cuate también que está mal, otro enfermo, un matrimonio divorciado. ¿Por qué? Porque gracia, haz lo que quieras y pórtate como quieras. Dios no toma en cuenta, dejó de ser justo cuando Jesús pagó. No, hermanos, no es así. El Señor es digno de nuestra santidad. Es digno de que nosotros mostremos reverencia de muchas maneras. Aún en este lugar de reunión, aunque no es un lugar en donde el Señor habita cuando la iglesia no habita. El Señor habita porque la iglesia habita. Y hay quienes lo entienden. Yo veo personas que pasan aquí, incrédulos, se quitan su sombrero y se persignan. Dices tú, pero son incrédulos. Al menos ellos reconocen un lugar en donde el Señor está morando por su iglesia, hermanos, aunque no conozcan. Son esas pequeñas cosas, hermanos, que debemos de buscar. Reverenciar al Señor en el día de reunión. Este día es el día que hizo el Señor, el más importante de toda la semana, hermanos. Lo tomamos en serio, nos buscamos, nos amamos, perdonamos, oramos, hermanos, escuchamos el sermón, tomamos notas, lo llevamos a la práctica en la tarde. Buscamos eso porque eso es lo que le agrada al Señor. Que su iglesia responda. No tiene un cuerpo de Lázaro resucitado como muerto. No le dijo: Lázaro, levántate, sal fuera y quédate ahí como muerto después. Lázaro, levántate y sal. ¿Y qué hizo Lázaro? Se levantó y salió. Y caminó, hermanos. ¿Hasta dónde? Hasta Jesús. Para volver a morir después. Arrepiéntense y bautícense, hermanos. Esto significa que nosotros debemos hacer eso. Debemos hacer algo para seguir a Jesús. No solo sucede y nos quedamos así. Sucede y respondemos con arrepentimiento. Pedro no dijo: varones, hermanos israelitas, mataron a Jesús, ¿creen? Sí. Ahora no hay nada que pueden hacer. No, hermanos. Si Dios nos salva, nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado, de Satanás y de nosotros mismos. La obra de salvación en el Señor va a ser evidente en nosotros, hermanos. Es evidente en nosotros. Y como no sabemos el tiempo cuando el Espíritu Santo obre, ¿qué hacemos? Perseverar.
todo el tiempo en las cosas del Señor. Un pastor dice, mete a tus hijos o a tus hermanos al río y espera en la fila hasta que el Señor los bautice. Dale y dale y dale y dale y persiste, aunque parezca que nunca van a ser convertidos. Hablando de los hijos, tenemos el dominio sobre ellos para traerlos aquí y escucha y voltea y anota y no te permito y haz para acá, pon atención. Hermanos, créelo que no les va a suceder nada malo, aunque no veamos una respuesta inmediata. ¿De qué te sirve que tus hijas digan buenas tardes, buenas noches en 5 idiomas y sepan hacer cosas y labores si no conocen el Evangelio? ¿Que la gente educada va a ir al cielo, hermanos? Cristianismo, el Evangelio es lo único que va a hacer que nuestros hijos vayan al reino de los cielos. ¿Qué hacemos si tú puedes hoy confesarte como una persona que en realidad no ha sido salva? Preocuparte, irte, angustiarte y decir, me voy al infierno. No, arrepiéntete y ve a Cristo. Corre, arrepiéntete y corre. Pídele, Señor, yo no siento nada de lo que este tipo dice. Yo no siento nada, no siento amor por tu iglesia, no siento amor por la obra, no siento amor por tu palabra, no siento nada, Señor. Ve a Él, búscalo, huye, corre rápido antes de que sea tarde. Examínate, no vivas con apariencias, porque a fin de cuentas el Señor sabe bien quién eres. Él sabe qué piensas, Él sabe qué hablas, qué murmuras. Él sabe si amas a su cuerpo o no. Él sabe nuestras pláticas, hermanos, que de pronto tenemos de otros hermanos. Él las está escuchando. Y está viendo lo que hay en tu corazón y ve que no estás arrepentido, porque como los fariseos, ellos tenían un problema para ir a Jesús. ¿Sabes cuál era? Que ellos no sentían la necesidad urgente de un Salvador. Soy un miserable, soy de lo peor, pero Dios me conoce que soy pecador, Él murió por pecadores. No necesito ir con urgencia al médico. El único que no va al médico viéndose rastros de una enfermedad es el que es ciego o no tiene manos para tocarse granos que están supurando, hermanos, y se queda ahí, enllagado. Pero el que tiene ojitos y manitas y se toca su cuerpo enfermo va corriendo. Entre más fue el grano, más rápido corre. Si tú conoces tu pecado, entre más sucio te conozcas, más rápido vas a ir al médico. Y tenemos evidencias, hermanos. Si Dios te salva, eres salvo. Si Dios te ha dado vida, es para que andes como vivo. Si Dios, hermanos, ha hecho la obra, nosotros manifestaremos esa obra. Pero entendemos, dejo claro, si Dios no te salva, nunca serás salvo. Si Dios no te salva, nunca serás salvo. Pero en el momento que te da vida, responde. Responde, hermano. A extender el reino, a dar gloria a su nombre, a vivir para Él. Sí, lo escuchas bien. A vivir para Él. ¿No confías en que Él tiene cuidado de ti? Amén, hermanos. Siempre que hagamos la obra a su manera, decía Hudson Taylor, siempre traerá provisión. De todas las maneras posibles, hermanos. Entonces podríamos cerrar con esto. Aunque sí es verdad que solo Dios puede salvar a las personas, hermanos, ellos tienen que ir a Él en arrepentimiento y fe. Esto lo van a manifestar también los nuevos creyentes con una acción al bautismo. El bautismo no colabora en tu salvación. Hay otra doctrina que enseña que si no eres bautizado te vas al infierno. Mentira del diablo. El bautismo lo único que dice es que estás dando testimonio que en realidad eres un pecador que ha entendido quién es el Señor Jesús y te añades a la iglesia. Si tú fuiste bautizado sin creer eso, tú tienes que ser bautizado de verdad. ¿Rebautizado? Rebautizado, porque tu primer bautismo fue como cuando te echaron una tina un sacerdote católico. No sirvió de nada. Esto se hace con aquellos que han sentido una repugnancia a su vida y están contristados y dicen, ¿qué hago ahora? Arrepiéntete, da vuelta en U, ve a otro rumbo y bautízate. Y bautízate. Y recibirás el don del Espíritu Santo por el bautismo, no por la fe. Por la fe. Por la fe te arrepientes, por la fe te bautizas también. Amén, hermanos. No tengo otra cosa que decirles hoy. A todos, sin importar salvos, no salvos, arrepiéntete y cree en Jesús. Ve hoy a Jesús y no salgas igual de aquí hoy. En donde te lastime el mensaje, es porque ahí tienes una herida abierta que no ha sido sanada aún. Ve al médico hoy. No te endurezcas y recibe la salvación que viene del Señor. Hoy su palabra ha sido anunciada y sé que su obra será hecha, hermanos. Vamos a orar.
Señor bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios bendito. Te pedimos, amado Señor, que contristes nuestros corazones y nos humilles, para que nunca, Señor, como decía uno de tus hijos que hoy descansa delante de tu presencia, nunca dejemos de agradecer esa gracia, no únicamente salvífica, Señor, sino la gracia del arrepentimiento, que no pase de moda en nuestras mentes, en nuestras vidas. Continúa, Señor, en tu gracia, produciendo en nosotros tristeza por el pecado, aborrecimiento por la falta de amor, de entrega, Señor. Ayúdanos, Dios, pues tu iglesia es la luz del mundo, y esta luz, amado Señor, no será oculta abajo, Señor amado, de las camas. Tu iglesia es la luz porque tú eres la luz, Señor, y porque somos tu cuerpo, bendito Rey. Tu iglesia se ha modernizado, ha sido engañada, Señor, se ha vestido de ropa sucia, Señor. Está desbalagada, Señor amado. Volvieron a la postura de ovejas descarriadas, pero hoy haznos venir nuevamente, Señor, y danos un vestido, Señor, limpio, pues tú eres digno, amado Señor. ¿Quiénes somos? Que cada uno de nosotros hoy recordemos quiénes somos y lo que valemos. Probablemente nada para el mundo, nada aún para nuestras familias, pero para ti somos valiosísimos, Señor. Ayuda a que todos seamos contristados y humillados, que aprendamos a soportarnos, a amarnos, a servirnos, a perseverar, sin importar, amado Dios, que no haya una retribución material, Señor, o inmediata, que todos recordemos que esto valdrá la pena. Aunque el mundo y muchos de los maestros que hoy son seguidos digan lo contrario, tu palabra habla de esto, Señor. Arrepentimiento, respuesta, Señor. Continuidad, amado Dios, perseverancia. Una vida activa, Señor, firmes y constante en el Evangelio. Señor, contrístanos y humíllanos hoy, porque sabemos que tú no desprecias, amado Dios, a aquel que está contrito y humillado. Señor, queremos ver los resultados de nuestra salvación, porque hasta que veamos los resultados de nuestra salvación, Señor, sabremos que nuestra salvación no es imaginaria, sino genuina, y que tu gracia salvífica ha obrado. Te pido por todos mis hermanos que aún no han sido bautizados, que sientan esta carga en ellos, Señor, para que vayan, como dice tu palabra, a morir juntamente contigo y contigo juntamente resucitar. Te ruego por un avivamiento en tu iglesia, Señor, evidente y claro, Señor. Continúa tocando, Señor, los corazones para la generosidad y la extensión de tu reino, Señor. Generosidad no únicamente económica, Señor, sino también generosidad en nuestras oraciones genuinas, en nuestro cuidado los unos por los otros, Señor, en un amor fraternal, sólido, Señor. Aquellos que han dejado de servir, que sirvan, Señor. Aquellos que nunca lo han hecho, Señor, lo hagan. Los que no ven, vean. Los que no hablan, hablen. Los que no escuchen, escuchen, Señor. Que tu cuerpo esté activo, ningún miembro entumido, Señor, sino todos con la diversidad de dones, Señor, se presten para tu obra, Señor amado, y la extensión de tu reino en la tierra, Señor. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Espíritu Santo, que tú traigas convicción de pecado, de arrepentimiento y de fe. Que también traigas descanso con aquellos que viven cargados, pensando que ellos por su maldad jamás llegarán a salvación. Cuando tú has dicho, Señor, que viniste por pecadores para llamarlos al arrepentimiento y darles vida. Hoy sopla vida en nosotros, Señor. Te ruego por mis amados hermanos que están en la misión difícil, con las mismas necesidades del resto, Señor, de dinero, de descanso, de tiempo, pero han decidido entregarse, Señor. No digo los nombres para que los demás no caigan, pero tú los conoces, Rey de Reyes. Sosténlos y dales más gracia de la que nos has dado a algunos de nosotros, que desde tiempo atrás venimos haciéndolo, Señor. Solo es por ti y para ti, Señor. Te pedimos que traigas paz y reconciliación entre las familias, los hermanos, amigos, y que nos permitas adorarte durante toda esta semana, amado Dios, pues tú eres digno, Cordero de Dios, que has quitado el pecado del mundo. Te esperamos con gozo, Señor. En Cristo Jesús oramos.